Bueno, en este momento vamos a hablar de la convivencia escolar. ¿Qué es la convivencia escolar? Gracias. Convivencia escolar se refiere a la consistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo del ser social. En términos generales, la convivencia escolar está diciendo que es la relación que tienen los muchachos cuando entran a una institución educativa. ¿Ya? Convivir es relacionarse uno con otro. Convivir es entender a la otra persona, no importa la raza, el color, la idiosincrasia, no importa cómo vivan, es entender para poder vivir en sociedad. Podernos entender, ¿sí? Es ponerse en el zapato de la otra persona. Entendernos es importante para poder estar en una comunidad, es lo más importante. Ahora, si no hay una convivencia adecuada, ¿qué sucede cuando no hay una convivencia adecuada? Hay conflicto. ¿Sí? Esta definición que tenemos acá se entiende por conflicto escolar la acción intencionalmente dañina, que puede ser tanto física como verbal, ejercida entre miembros de la comunidad educativa como los alumnos, los profesores, los padres, y que se puede producir dentro de las instalaciones escolares o en otros espacios relacionados con el escolar, como los alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades extracurriculares. El conflicto de una institución comienza cuando un problema no es bien tratado. Cuando un problema, ¿sí?, se presenta una situación, problema, y no se le da el manejo adecuado. Al no darse el manejo adecuado a esa situación, se va acabando. Y entonces entendemos la escala de los conflictos. Comienza a subir de escala de nivel. El primer nivel, ¿cuál es? En el que dos personas están de acuerdo y no se entienden. Hay una química, una posición y, bueno, yo te expreso aquí, perfectamente expresan aquí. Se ponen de acuerdo y vamos a trabajar. Se termina la discusión, se termina. Pero hay otro nivel de escala, cuando los miembros de la comunidad, o varios miembros, o dos personas, no están de acuerdo con algo, que cada una tiene en la mente tiene la razón. Yo tengo la razón, él no tiene la razón. ¿Y qué pasa? Que ahí comienza entonces la discusión. El tercer nivel es cuando las dos personas o los miembros de una comunidad, más de dos, creen que todos tienen la razón. Yo tengo la razón, tú tienes la razón, el otro tiene la razón, y no llegan a ningún acuerdo. Entonces sube de nivel. Ya hay agresión verbal, agresión física, hay malas palabras, ¿sí? ya hieren en forma verbal a la persona o también porque ya tiene una actividad y sube. Entonces ya va a otra instancia, va a tener la familiar, a la posibilidad de menores, ya sube. Y la idea es que llegue a ese nivel. Entendiendo la convivencia escolar como una construcción cotidiana, de todos los días, reconociendo que es una tarea compleja, pero es necesaria y posible. Y se construye en una rica y valiosa experiencia educativa, dado que en el aula y la escuela son los primeros espacios públicos donde la participación de los niños, las niñas y los jóvenes. Los niños y las niñas, los jóvenes, empiezan a ser socialmente activos en la escuela. Cuando ustedes traen a sus niños de 4 o 5 años, los dejan en la escuela, ahí es donde empieza la relación social, porque primero tienen el entorno familiar, mamá, papá, el tío, la abuela, pero cuando ellos son inmersos en un ambiente escolar, es cuando ellos realmente comienzan a vivir una vida social. Pero desde el núcleo familiar,
familiar viene la educación del respeto. Y a los niños y a las niñas y a los jóvenes que les enseñan a respetar desde sus hogares. Ellos vienen con esos valores que cantan y saben cómo conquistar la educación. ¿En qué momento detenerse cuando hay una diferencia entre un compañero? Porque van a haber diferencias. Hay diferencias en el hogar, hay diferencias internas. ¿Y por qué no va a haber diferencias entre alguien diferente a nuestra familia? Tenemos diferencias, pero esas diferencias tenemos que saberlas planear de una forma adecuada, de una forma sana, para que podamos vivir en relación, en convivencia, en comunidad. Quiero contar algo sobre la experiencia que he tenido de trabajar en colegios como la Sagrada Familia, Bachillerato de Natania y el Rancho. Cada colegio presenta sus propias dificultades. Todo esto contribuye a que haya obstáculos para obtener una armonía entre estudiantes, profesores y directivas. Siempre hay obstáculos de todo tipo, entonces el reto está en saber evadir esos obstáculos. El principal, que es el de los estudiantes, actualmente estoy en el Rancho, se presenta una dificultad en el aspecto de la disciplina. Todos los días nos encontramos con riñas entre niñas, entre niños, etc. Hemos estudiado este caso en los últimos 2 años con bastante colaboración de la Secretaría de Educación. Principalmente esto se da, ya llegué un poquito tarde, pero voy a escuchar algo, se da porque no hay una unión entre padres, estudiantes y las autoridades pertinentes. La unión que hay no es la mejor. Hay una unión entre ellos que dilata la solución al problema. Por ejemplo, hay una riña entre 2 niños, entonces este problema se lleva a la coordinación, que es lo más usual. Luego la coordinación, mientras hace el papeleo, mientras hace firma aquí, firma allá, apenas lo lleva al bienestar familiar. Y del bienestar familiar, para que se pronuncie, para que haya una solución, pasan meses, pasan mucho tiempo y el problema se va agrandando. Entonces, este es un pequeño ejemplo de uno de los obstáculos que yo veo. Otro, la población que nosotros tenemos allá en San Luis es bastante difícil. Los niños están predispuestos, o sea, ellos tienen cero tolerancia. Si el de atrás le huyó, profe, me están huyendo atrás, es lo más lógico, ¿verdad? Y conducto regular. Conducto regular, profesor, si el profesor no le prestó atención, al titular, si el titular no le prestó atención, coordinación y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, ya se ven los extremos. Toman justicia por mano propia o van directamente a la Secretaría de Educación. O sea, se vuelan todo ese cosas de eso. ¿Sí? Entonces, el problema sí no se soluciona. Lo que hemos logrado ver en estos últimos 2 años, como les decía, es la intolerancia de parte de estudiantes y de papás. Cuando uno lleva a 2 papás, porque los 2 hijos estaban peleando, terminan peleando ellos también. O sea, esa no es la idea. La idea es al contrario, uno cita a los papás para que se solucione el problema. Entonces yo lo que trato mi grupo de profesores que está conmigo, hemos tratado de aportar a la solución de este problema, es utilizar estrategias para que la tolerancia sea máxima. ¿Sí? Con ayuda de psicólogos que la Secretaría de Educación nos envía, con ayuda de pastores que también nos han ayudado muchísimo, curas y autoridades gubernamentales. Entonces, en los últimos 2 años hemos visto un progreso. O sea, es un porcentaje muy pequeño, pero es significativo, ¿verdad? Porque ya no se ve tanta pelea como antes, que sacan armas blancas, incluso armas de fuego, etc. O sea, eso es, uno lo cuenta y de pronto no le creen a uno, pero eso es real. Sí. Entonces, yo creo que aportando, como decía un señor por aquí ahorita, cada quien aporta un poquito y eso hace que de a poquito a poquito se haga una unión, y la unión hace mucha fuerza y entre todos podemos. Bueno, muchas gracias. De la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite
el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos encima que exigen del sexo. En términos generales, la convivencia escolar está diciendo que es la relación que tienen los muchachos cuando entran a una institución educativa. ¿Ya? Convivir es relacionarse unos con otros. Convivir es entender a la otra persona. No importa la raza, el color, la idiosincrasia, no importa cómo vivan, es entenderlo para poder vivir en sociedad. Podernos entender, ¿sí? Es ponerse en el zapato de la otra persona. Entendernos es importante para poder estar en una sociedad, es lo más importante. Ahora, si no hay una convivencia adecuada, ¿qué sucede cuando no hay una convivencia adecuada? Hay convivencia. Esta definición que tenemos acá se entiende por conflicto escolar la acción intencionalmente dañina, que puede ser tanto física como verbal. Es decir, entre miembros de la comunidad educativa, como los alumnos, los profesores, los padres, y que se puede producir dentro de las instalaciones escolares o en otros espacios relacionados con el escolar, como los alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades extracurriculares. El conflicto de una institución comienza cuando un problema no es bien tratado. Cuando un problema, ¿sí?, se presenta una situación, problema, y no se le da el manejo adecuado. Al no darse el manejo adecuado a esa situación, se va agravando. Y entonces entendemos la escala de los conflictos, comienza a subir la escala de nivel. El primer nivel, ¿cuál es? En el que dos personas están de acuerdo y no se entienden. Una tiene cada una su posición y dice, bueno, yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. Se ponen de acuerdo y se termina la discusión, se termina. Pero hay otro nivel de escala, cuando los miembros de la comunidad o varios miembros o dos personas no están de acuerdo con algo, que cada una tiene en la mente no tiene la razón. Yo tengo la razón, él no tiene la razón. ¿Y qué pasa? Y ahí comienza entonces la discusión. El tercer nivel es cuando las dos personas o los miembros de una comunidad, más de dos, creen que todos tienen la razón. Yo tengo la razón, tú tienes la razón, y el otro tiene la razón, y no llegan a ningún acuerdo. Entonces sube de nivel. Ya hay agresión verbal, agresión física, hay malas palabras, ¿sí? Ya hieren de forma verbal a una persona o también ya empiezan a pelear y sube. Entonces ya va a otra instancia, a la ministra familiar, a la policía de menores, ya sube. Y la idea es que no se llegue a ese momento. ¿Cuál es la relación entre la escuela y el convivencia? La escuela, la implementación del sistema de convivencia no es fácil. No es fácil. Tenemos diferentes formas de educar, tenemos diferentes formas de hacer. Para que comiencen a tomar los frutos. Entendiendo la convivencia escolar como una construcción cotidiana, todos los días, reconociendo que es una tarea compleja, pero es necesaria y posible. Y se construye en una rica y valiosa experiencia educativa, dado que en el aula y la escuela son los primeros espacios públicos donde la participación de los niños, las niñas y los niños y las niñas jóvenes empiezan a ser socialmente activos en la escuela. Cuando usted trae a su niño de 4 o 5 años, ahí es donde empieza la relación social, porque primero tienen el entorno familiar, mamá, papá, el tío, la abuela, pero cuando ellos son inmersos en una actividad escolar, es cuando ellos realmente comienzan a vivir una vida social. Pero desde el núcleo familiar viene la educación de los hijos. Y a los niños y a las niñas y a los jóvenes se les enseña a respetar
desde sus hogares. Ellos vienen con esos valores de casa y saben cómo comunicarlos. ¿En qué momento detenerse cuando hay una diferencia entre compañeros? Porque van a haber diferencias. Hay diferencias de edad, hay diferencias entre hermanos. ¿Y por qué no va a haber diferencias entre alguien diferente a la familia? Tenemos diferencias, pero esas diferencias tenemos que saberlas sanear de una forma adecuada, de una forma sana, para que podamos vivir en relación, en convivencia, en comunidad. ¿Cuál es la relación entre familias de convivencia? Como lo dejan de los niños son muy sensibles a las consideraciones de sus padres. A propósito de las consideraciones especiales que hay que tener con la gente mayor y con quienes necesitan. Si a esta edad aprenden a respetar, a valorar y a ayudar, desarrollan su generosidad y su espíritu cooperativo. Si a los niños se les enseña desde sus primeros años de vida a ser colaborativo, a ser educado, una persona benéfica para la sociedad. Y desde ahí, desde este momento, cuando los muchachos son educados de una forma adecuada en el hogar, no van a tener problemas. Ustedes no van a tener dolores de cabeza. Van a estar orgullosos de sus hijos. ¿Ya? Porque vienen con una base sólida, con un valor sólido. Y sí se van a enfrentar a problemas, porque no les digo, se van a enfrentar a problemas, pero van a saber cómo actuar, cómo solucionar. La ley está amparada, sí. La convivencia escolar no está amparada por una ley, la ley 11620, que el profesor Eric le va a explicar. Buenos días. Bueno, la escuela trabaja por la convivencia escolar establecida por la ley 1620 de la nueva versión. ¿Qué establece la ley 1620? Establece como herramienta del Sistema Nacional de Convivencia Escolar información a los derechos humanos de la educación, para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Entonces, el gobierno sabe que la sociedad se enfrenta a un problema muy importante, que es la violencia. Entonces, ellos establecen por medio de esta ley que se tiene que prevenir y remediar esos problemas que se presentan dentro de la escuela, porque realmente nosotros sabemos que la escuela es un reflejo de la sociedad. La sociedad está invadida por mucha violencia, como nosotros podemos ver ahí en la noticia o en la comunidad. Entonces, las instituciones reflejan la violencia que se presenta en la sociedad. Para complementar, yo les quería argumentar que según la UNESCO, la violencia no es algo inherente, o sea, que las personas no nacen violentas, se crean a medida de lo que aprenden en su familia, en su entorno. Entonces, según los autores, dice, si los antepasados de nosotros crearon la violencia, nosotros ¿por qué no podemos lograr la paz? ¿Sí? Trabajar para un país que sea más sociable y mejor hacia la paz. Los colegios están en la completa necesidad ética y moral de proponer estrategias en los colegios para que los estudiantes promuevan la convivencia en paz sana y pacífica. Sabemos que el ser humano, afortunadamente o desafortunadamente, tiene que vivir con otras personas. Eso lo tenemos claro. ¿Y cuál es la mejor manera de nosotros convivir? Pues de una manera sana y pacífica. Entonces, ahí es donde entra el papel de la familia. ¿Por qué? Porque la familia es donde los
niños a temprana edad aprenden los valores. Los niños ven a sus padres como modelos, como referentes. Entonces, todo lo que ven ellos en la casa, ellos vienen y lo repiten acá en la institución. Entonces, por eso es que hay que dar un buen ejemplo desde la casa, que junto con la institución, con los docentes, con la comunidad educativa, orientar a los estudiantes para que puedan hacer una convivencia sana, tanto en las instituciones como fuera de las instituciones. Bien, ayer hice una actividad con los muchachos, la misma actividad que estoy haciendo aquí ahora, y les preguntaba a ellos, ¿qué les parece ustedes la mañana? Yo les dejaron unos dibujos y una frase muy bonita, que voy a explicar para que comenten en la pareja y me comenten qué quiere decir para esta frase que los niños crearon, ¿sí? Y que tienen ellos como referencia de que necesita valores como respeto, responsabilidad, solidaridad, comprensión, tolerancia, unión. A ver, acá no hay más. Pusieron la unión hacia la fuerza. Tiene que ver eso con la convivencia. Bueno, pues primero cuando ellos hablan de unión, tienen que entender qué es la unión y cómo aprenden a hacer. Aprenden a ser unidos para su casa. Cuando ellos ven la unión familiar entre sus padres, es lo que ellos van a aplicar en el colegio. Básicamente. A ver, el señor acá, capaz de Sherman. La unión hace la fuerza también. Todo por la mayor convivencia. Yo le explico a qué se refiere con eso. La unión hace la fuerza para ellos en este momento es, vamos a hacer una actividad en grupo y se apoyan uno entre otros. Y entre más se apoyen uno entre otros van a salir diferentes. O sea, no son individuales, el ser humano no nació individual, son seres sociales, necesitan de otra persona para poder surgir, son seres independientes. Entonces, eso es lo que enriquece a la comunidad educativa, la diferencia y la capacidad de utilizar. Entonces, esa es la misma, la fuerza, uno sabe dibujar, el otro sabe comer, hablar bien, el otro sabe escribir, el otro sabe... ¿Sí me entiendes? Entonces, la unión hace la fuerza. Eso es lo que queremos. Exacto, cada quien mira por su lado y por eso se pueden dar un conflicto. Cada quien mira para su lado. Y no es así. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a compartir, a poder entender, a convivir en una comunidad armónica. Y no digo armónica el hecho de que no va a haber conflicto, porque lo va a haber. Queremos saber en este momento cómo funcionar. Tenemos a otro conferencista aquí, el profe Carlos, que nos va a dar su intervención comiendo aquí en el colegio natal. ¿Sí? Y también está interesado en exponer su punto de vista acerca de la convivencia. Primero sí, quiero aportar algo sobre la experiencia que he tenido de trabajar en colegios como la familia, el bachillerato de la Tania y el Plancho. Cada colegio presenta sus propias dificultades. Todo esto contribuye a que haya obstáculos para obtener una armonía entre estudiantes, profesores y directivos. Siempre hay obstáculos de todo tipo. Entonces, el reto está en saber evadir esos obstáculos. El principal, que es de los estudiantes, actualmente estoy en el rancho, se presenta una dificultad en el aspecto de la disciplina.
todos los días nos encontramos con riñas entre niñas, entre niños, etc. Hemos estudiado este caso en los últimos 2 años con bastante colaboración en la Secretaría de Educación. Principalmente esto se da, ya llegué un poquito tarde, lo logré escuchar algo, se da porque no hay una